próximo día martes 5 de noviembre, la elección en los Estados Unidos. El sistema electoral en Estados Unidos es uno en el que obtiene la mayoría de los votos puede que no gane la presidencia. Al Gore, por ejemplo, por mencionar uno, tuvo 0,5% más votos que George W. Bush, pero fue el segundo el que terminó siendo presidente. Hillary Clinton es otro ejemplo, tuvo más votos populares que Trump, pero él ganó en los colegios electorales y se hizo con la presidencia. Puede pasar lo contrario, puede pasar que el que no logra el voto popular se haga el cargo, en fin. Y es legal, es así, es el sistema, no es fraude, no es truco, no hay artimañas, es así. Usted puede estar o no de acuerdo con el sistema, más desde la distancia, cuesta a veces entenderlo, puede lucir incomprensible, pero sí funciona. Usted gana colegios electorales clave y puede estar decidiendo la elección. Y de eso queremos hablar, no con uno, sino con dos invitados. Uno está acá en el estudio. Me refiero a Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario, experto en el sistema político de los Estados Unidos. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a tu audiencia. Gracias por atenderla, Sebastián Cova. Y vía telefónica, vía remota, tenemos a Gustavo Garagorri, es presidente de Venezuelan American Republican. Gustavo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. A ustedes, a ambos por atendernos. Comienzo por acá, Sebastián. Explica rápidamente, por favor, en minutos, cómo funciona la elección presidencial en los Estados Unidos. ¿Desde cuándo es así la elección en los Estados Unidos? A ver. Explica rápido. Mira, la cosa es que de acuerdo a la Constitución, que aquí la traje para tener la fuente, la Constitución es un documento redactado en 1787. No 1800, 1787, cuando Bolívar tenía 4 años de edad. Es un documento del siglo XVIII. Ahí establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce un presidente, eso lo dice el artículo número 2, y dice cómo se escoge. En la práctica, la realidad que ellos diseñaron es que quien lo escoge el presidente son los estados, no el pueblo. Además, porque ese principio de que lo escoja el pueblo sería en el siglo XVIII algo muy de avanzado. Estamos hablando de la época de la monarquía absoluta, ¿no? Donde la gente se ponía aquellas pelucas y aquellas cosas. Entonces, en ese articulado ellos dicen, lo va a elegir los estados. Pero ¿cómo lo eligen los estados? Bueno, el artículo dice, de acuerdo al mecanismo que la legislatura de cada estado, para ese momento solo eran 13, ahora son 50, cada estado va a escoger un número de electores que es igual al número de personas que representan a ese estado en las 2 cámaras del Congreso. Vale. En el Congreso, todos los estados, o sea, hay un Senado, donde todos los estados tienen 2 senadores. Pero la Cámara, no importa la población, el tamaño, la importancia, la economía, nada. Pero en la Cámara de Representantes sí es proporcional a la población. Eso quiere decir que si los electores son proporcionales al número de personas que representan a cada estado en el Congreso, eso quiere decir que como todos los estados tienen siempre 2 senadores y al menos un representante, lo menos que va a tener cada estado en el colegio electoral es 3 personas. Claro. Y el resto sí es ya un poco proporcional. Desde los años 60, desde la elección de 1964, el número, cuando le otorgaron el derecho al voto al Distrito de Columbia, que como no era estado, no tenía derecho al voto porque son solo los estados, el número de electores son 538. Eso es lo que hace falta para ganar. O sea, esa es la instancia donde hay que acumular votos para ganar. ¿Cómo la ganas? Bueno, el que tenga la mitad más 1. La mitad más 1 serían 270. Que es, o sea, la mitad de 538 es 269 más 1, 270. Entonces tú tienes que ganar 270 electores. Ahora, ¿qué pasa? La misma Constitución dice, cada estado va a nombrar electores, en esa proporción que ya expliqué, de acuerdo al método que cada estado quiera. No está obligando que sea democrático. En el siglo XVIII nadie esperaba que fuese democrático. Lo que pasa es que, como dice Tocqueville en La democracia en América, un libro del siglo XIX, la fuerza democrática de los Estados Unidos fue tal que ya para los años 20 del siglo XIX, 1824, casi todos los estados habían determinado que los electores en sus respectivos estados iban a ser nombrados por el pueblo en votación popular. Pero ojo, al principio los elegía la legislatura en un acto legislativo. No era el voto popular el que los escogía. Si hoy en día un estado dice, aquí se va a escoger por sorteo los electores, eso es constitucional. No será democrático, que en realidad, bueno, yo tengo toda una tesis sobre cómo el sorteo sí es un mecanismo democrático, pero es otra discusión. Pero es válido, es constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que
que casi todos los estados, con la excepción de 2, escogieron un método que es que todos los electores de ese estado van a la persona que saque apenas un voto más que el contrincante. Okay. En Florida, la que tú mencionaste, la famosa elección del año 2000, Sí. Florida en ese momento era el cuarto estado más poblado del país, tenía derecho a 25 electores, y Bush solo ganó donde votaban casi 11 millones de personas en esa época, perdón, casi 6 millones de personas, 11 millones de ahorita, en aquella época eran casi 11, casi 6. Bush ganó por 537 votos, de casi 6 millones. Y se llevó los 25 electores y por eso terminó ganando la elección, pese a que había sacado menos voto popular. Es la voz de Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario, experto en el sistema político de los Estados Unidos. Como les decía también en la línea telefónica, Gustavo Garagorri, presidente del Venezuelan American Republican. Gustavo, y el hoy, porque estamos haciendo historia con Sebastián, pero a la fecha, el día de hoy, siglo XXI, año 2024, el norteamericano promedio se siente conforme, se siente a gusto, siente que este sistema electoral es democrático, porque algunos, no sé si son mayoría o no, pero algunos sostienen que el sistema electoral debería cambiarse, en cuyo caso preguntaría, si no están conformes, que no sé, ya me lo dirá, si lo están o no, ¿qué sistema alternativo consideran que funcionaría mejor en los Estados Unidos? A ver. Buenos días, de verdad que gracias por la invitación y excelente la explicación de Sebastián Cova. De Sebastián. De verdad que es realmente complejo, ¿no? El tema de los colegios electorales. Pero te puedo decir algo interesante. La gente en la calle, el votante a pie, el que está yendo a las urnas en esta elección anticipada, oye, no habla de eso. Yo por lo menos no los he escuchado hablar de eso. O sea, no se cuestiona el sistema. No se cuestiona, o sea, yo no lo he escuchado cuestionar. A mí no se me ha acercado alguien a decir, bueno, es que estamos en estas elecciones, pero este sistema de los colegios va a hacer que el candidato A pierda, o el candidato B gane, o el candidato B gane y el candidato A pierda. O sea, no existe eso. Yo creo que en el fondo nadie tiene una claridad, o sea, mucha gente no está tan claro con el tema de los colegios electorales. La gente lo entiende y lo ve, ¿no? Sí, los colegios electorales. Pero yo veo que la mayoría de la gente lo que está pendiente es del tema de las encuestas, de cómo van las elecciones, pero realmente la profundidad que tiene, y como lo dijo Sebastián, no es nada sencillo de entender, el tema de los colegios electorales es algo que está como en el cloud. Por sí, exacto, sí, es una cosa etérea, ¿no? Eso está ahí flotando. Es una cosa etérea, exactamente, sí. Es interesante, te lo digo, he visto un sentimiento en estas elecciones impresionante. He estado en los diferentes precintos de Miami-Dade County. He visto las energías, cómo se transformaron en Miami-Dade County, siendo Miami-Dade County un condado históricamente demócrata, cómo se ha ido, cómo se ha volteado al republicano, y lo notas en las energías. O sea, ves la energía del votante republicano que lo ve desde lejos, que ya viene, tú sabes, disfrazado de pie a cabeza, tú sabes, desde la gorra hasta los zapatos. O sea, tú lo ves y tú dices, no, y la cara, la alegría, el deseo con el que vienen a votar. Y los demócratas vienen bastante... No me importa que el voto sea secreto, aquí estoy, y ya saben por quién voy a votar. Sí, no, pero oye, o sea, pero una cosa increíble. Yo no lo había visto nunca. He estado en bastiones demócratas gigantes, como la parte sur del condado, que es la parte de Homestead, y esa área cubre varios bastiones grandes demócratas de afroamericanos y de latinos también, mexicanos. No, nada, gris, oscuro, triste, o sea, no hay ánimo para votar. En las elecciones del 2020 en la parte sur, aquellos hasta pusieron una greca gigante como cafetera, donde se hacían café adentro, y una fiesta y música y alegría. En esta oportunidad no existe. Gustavo Garagorri nos acompaña, es presidente del Venezuelan American Republican, y en el estudio tenemos a Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario, experto en este sistema político de los Estados Unidos. Sebastián, Gustavo hablaba de
un lugar históricamente demócrata. Cada elección, cada vez que hay elección presidencial en los Estados Unidos, los candidatos parecen concentrarse en esto que llaman los swing states o los estados bisagra o los estados clave, ponle el nombre que quiera. ¿Por qué? ¿Es que dan por sentado que los republicanos son los republicanos y los demócratas son demócratas? ¿Es que hay estados que representan eso, lo que decías antes, más votos que pueden inclinar la balanza? ¿Por qué estos estados son tan importantes? Esos estados pendulares o bisagra, los swing states, son estados donde la diferencia entre los dos candidatos es tan cerrada que está dentro del margen de error de las encuestas. Uh-huh. Encuesta tras encuesta tras encuesta tras encuesta están dentro del margen de error. Por eso se repiten todas las elecciones. Okay. Sí, pero no siempre son los mismos, porque por ejemplo Florida fue un swing state hasta 2016 y ya no lo es. Eso es importante. Definitivamente. Este año hay estados swing states nuevos como Arizona. Arizona era un bastión republicano sólido todo el siglo XX. Por eso se les llama así swing, de pendular, que estuvieron de un lado y ahora están. Exacto. Entonces, la característica del colegio electoral, o sea, es uno de los defectos que yo más le achaco, es que concentra demasiada atención en los swing states, que en este ciclo son 7 estados de 50, más el Distrito de Columbia, y entonces hace que los candidatos tradicionalmente no pierdan tiempo ni gasten recursos visitando estados donde la diferencia en las encuestas es muy grande. Por ejemplo, desde el año 92, California siempre ha votado por los demócratas, por el candidato demócrata. Y Texas siempre ha votado por el candidato republicano. Eso hace que los demócratas no visitan California, ni gastan, ni hacen publicidad ahí porque saben que lo van a ganar. Lo dan por sentado, por ganado. Y los republicanos tampoco lo visitan porque saben que lo van a perder. Exacto. Y lo mismo en Texas. Los demócratas no van porque saben que lo van a perder. Entonces, toda la atención se concentra en estos 7 estados donde gastan, o sea, para este año se calcula que las dos candidaturas van a gastar cada una $1,000 millones. Wow. Y te quedas corto. Sí, exacto. Esa es una estimación conservadora, ¿no? Te quedas corto. Solamente en el estado de la Florida, la que está corriendo en el Senado demócrata, se ha gastado más de $100 millones. Una sola persona. Una sola persona. Wow. Ahora, Sebastián, fíjate que hace un instante describía, cómo marcha la elección en esta ocasión en un condado muy particular, en un estado muy particular como es la Florida. Nos lo describía Gustavo hace un instante. Pregunto, en términos generales, si ves el país completo, los Estados Unidos, ¿crees que el sistema actual, el de los colegios electorales, como bien lo has descrito, anima, emociona, seduce o aleja? Depende del estado. Por ejemplo, en los swing states, como atrae tanta atención, si hay es lo que llaman la operación de get out the vote, o sea, de provocar que la gente salga, es súper intensa, se gasta. Bueno, imagínate tú, si en 7 estados se van a gastar $1,000 millones, la cantidad de empleo que eso genera es bárbara, la cantidad de contratos de publicidad. Pero también se acusa de que en los estados donde, o sea, nadie visita Idaho, nadie visita Montana, nadie visita las Dakota. Entonces ahí es como si no estuviesen en elección. Entonces siempre está el asunto de que, ¿para qué voy a votar si mi voto es algo que puede decirse? Si mi voto no va... O sea, si tú eres un republicano que vive en el Central Valley de California, pero sabes que California siempre se va por los demócratas desde el año 92, porque entre San Francisco y Los Ángeles imponen la voluntad del Estado, entonces puede que te sientas poco motivado a votar porque no vas a cambiar a esas grandes ciudades. Claro. Y lo mismo podría pasar al revés en Texas, donde tú vives en Austin, pero en el Panhandle, en todas esas regiones, en el área de Dallas, termina ganando porque, Austin es menos poblada que esa, ¿no? Claro. Es Sebastián Cobo en el estudio, Gustavo Garagorri vía telefónica. Gustavo, a ver, les escucho a ambos, pero luego ahí está la figura de Trump, ¿no? Que puso en duda el resultado de la elección anterior, que pone en duda el sistema electoral del día de hoy. Sale Kamala Harris y dice, estamos listos por si acaso Donald Trump se adelanta hablando de una victoria. En ese sentido quisiera que me hablara de la figura de Trump y de la fiabilidad o no en el sistema, pero luego del impacto que está teniendo particularmente en esta elección el tema de las redes sociales, el impacto de las redes sociales en la elección hoy en los Estados Unidos. A ver. La verdad que te puedo decir que Sebastián tiene razón con respecto a cómo las campañas manejan
su proceso de campaña, valga la redundancia, ¿no? Pero hay algo curioso en esta campaña, específicamente de Trump. Trump tiene 4 años haciendo campaña. 4 años haciendo campaña, montado en un avión, y ese sí ha ido para todos lados. A Idaho, a California, se ha metido en todos los sitios. Ha sido una cosa impresionante la energía que ese señor ha movido. Yo estaba enfrente de Trump, estuve la semana pasada con el evento que se hizo aquí en el Trump National Doral, y te digo que es una cosa impresionante. De verdad que ver a ese hombre, tú dices, wow, pero este señor, caramba, ¿de dónde saca tanta energía? Tú sabes, una cosa... Pero lo mismo no dirá el demócrata seguidor de Kamala Harris cuando la ve. Bueno, mira, es que Kamala Harris es un invento de última hora, ese es el asunto. O sea, si Kamala, lo que pasa es que, claro, el demócrata es demócrata y va a votar demócrata, y la campaña ha sido extremadamente violenta, y Trump tiene la imagen que los demócratas han creado sobre Trump, que Trump viene a destruir el mundo, que es un Hitler, cosa que es mentira, nada. Trump no es nada de eso, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes la Trump es un enigma en todo caso. En dado caso, y no lo es, porque demostró que no es enigma, porque ya estuvo 4 años en la presidencia, y los resultados que hay en su gestión, con la gestión de esta gente, no tiene ni nombre, ¿me entiendes? Este país está atravesando dificultades severas. ¿Cuáles? ¿De qué habla la gente en Estados Unidos hoy? ¿De qué habla? ¿De la economía? ¿De lo cara que está la comida? ¿De la gasolina? La seguridad, la gasolina, el empleo, la cantidad de empleo que se ha perdido, la cantidad de pequeños negocios que han cerrado, restaurantes, todo es una complicación. En este país, esta administración ha traído, lamentablemente no han sabido manejarla, y han traído una cantidad de dificultades tremendas. Las fronteras abiertas, la locura que hay aquí con la delincuencia suelta en todos los Estados Unidos. Lamentablemente hasta ha dañado en cierto punto la reputación del venezolano, que toda la vida el venezolano ha sido un tipo trabajador, se vino a educar aquí, estudió en las mejores universidades, que tuvo que salir de su país, tomó esa decisión y se vino para acá, pero se vino con plata, con dinero, con capital económico, con capital profesional, con inteligencia, y lamentablemente las fronteras están abiertas, han entrado 1,000, 4,000, 5,000 bandidos a venir a hacerle daño a una población, pues a nosotros los venezolanos. Es lamentable. Es Gustavo Garagorri. Eso es lo que tú escuchas que habla la gente, ¿entiendes? Esos son los temas. Gustavo Garagorri es presidente del Venezuelan American Republican. En el estudio, el politólogo Sebastián Cova. Sebastián, ¿cuántas veces ha perdido la presidencia quien ha ganado el voto popular? ¿Y cuántas veces que eso haya ocurrido ha sido polémico, ha sido un problema, haya sido motivo de discusión, de cuestionamiento? 5 veces. 1824, 1876, que es la más polémica de toda la historia de ese país, 1888, 2000 y 2016. Como decía el amigo Gustavo republicano, sí es verdad que si bien se ha hablado de modificar el sistema, no es the talk of the town, o sea, no es algo que esté hablando todo el mundo, no es una discusión política macro, y de hecho, y me disculpo, pero cada vez más se está volviendo un punto, mantener la existencia del colegio electoral es algo que para los republicanos se ha vuelto central, porque desde 1992 los republicanos solo han ganado el voto popular en una elección. Desde el 92. Desde el 92. Ellos ganaron en 2004. O sea, Trump perdió el voto popular en el 20, sí, en el 16, lo perdió Romney en el 12, lo perdió McCain en el 8, Bush lo ganó en el 4, es la única vez, pero Bush lo perdió en el 2000, Dole lo perdió en el 96 y Bush padre lo perdió en el 92. Entonces pareciera que la tendencia macro es que los republicanos solo los está defendiendo el colegio electoral. Eso podría cambiar en cualquier momento, pero ha sido la tendencia hasta ahorita. Pero no solamente es una decisión partidista, o sea, o no es una causa solo partidista, porque los estados pequeños, los poco poblados, también ven, que son la mayoría,
también ven en el colegio electoral una línea de defensa. Sí, claro. La población, Wyoming tiene como 500,000 habitantes, California tiene 35 millones. Entonces, Wyoming, independientemente de su filiación política mayoritaria, Wyoming ve en el colegio electoral una defensa. Que eso es discutible por lo que te decía, nadie visita Wyoming, porque Wyoming no es un swing state. Claro. Si Wyoming se volviese un swing state, sí, pero no lo es. Claro. Y nadie visita Delaware, que es un bastión demócrata, ni nadie visita Wyoming, que es un bastión republicano. Gustavo, agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No, a ustedes realmente. Gracias por estar informando, que es importantísimo. Sebastián, mucho gusto. De verdad que sí. Está, pero bueno, afilado. Gustavo Garagorri es presidente del Venezuelan American Republican. Y en el estudio hemos tenido a Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario, experto en el sistema político de los Estados Unidos. No sé si hablaremos el lunes, no sé si hablaremos el martes, día de la elección, o hablaremos el miércoles con los resultados, pero hablaremos. ¿Me Sebastián, permites una microcuña? Yo tengo un podcast donde este año me he dedicado casi exclusivamente a hablar de las elecciones en los Estados Unidos y todas las semanas voy ofreciendo análisis y explico cosas históricas, básicamente lo mismo que he hecho aquí al aire. No, una maravilla. Por eso te decía, si no hablamos el lunes, hablaremos el martes de la elección o al día siguiente, que ya se conocerán los resultados, obviamente el día miércoles. Es Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario, experto en el sistema político de los Estados Unidos. Me permito hacer algo de publicidad antes de la pausa.